Como formador en altas capacidades de comunicación, con miles de estudiantes que han pasado por mi contenido y por mis entrenamientos, te puedo decir con total seguridad y con toda certeza que la mayoría de la gente llega y me dice que quiere comunicar mejor, que quiere evitar los conflictos o solucionar conflictos o que la pareja lo entienda más o acercarse más a los hijos, cosas por el estilo, pero que cuando empezás a analizar de fondo, lo que todos buscamos es poder. ¿Qué pasa? La palabra poder está un poco, digámosle, prostituida. Tiene un poco de mala fama, porque la gente vincula poder con prepotencia, con querer imponerse o con querer dominar al otro. Y no estoy hablando de eso. Esa es una forma, si se quiere, de poder. Pero yo me refiero al poder real, al poder que implica que yo no pierda mi autonomía y que además sea capaz, en la medida de lo posible, de promover la autonomía de otros. Entonces yo te voy a explicar acá, brevemente en este video, cuál es el precio que tiene el comunicar desde ese poder que te estoy explicando, el no hacerlo, que también tiene un precio y que seguramente estás pagando ahora, y qué es lo que tenés que saber desde ya para empezar a cambiar la forma en que comunicas y cómo influís en los entornos en los que te moves, cómo abrís o cerrás puertas y cómo te limitas o te expandís. Vamos a verlo. Quiero que te fijes primero que nada en esta mirada. ¿Qué te transmite? Así, primera impresión. No vayas muy lejos, no racionalices, primera impresión. Te puede caer bien o te puede caer mal esa imagen. Pero algo que es obvio es que no es un señor con el que te quieras meter. O por lo menos no da la impresión de ser un señor débil, inofensivo, sino que es alguien que sabe lo que quiere. Tal vez no, pero por lo menos es lo que transmite. Y eso es lo importante. Entonces, lo primero que quiero destacar acá es el poder de la primera impresión. Y lo voy a profundizar. Grábatelo, porque hay 1001 estudios, yo te voy a dejar uno en la descripción de este video, pero hay 1001 estudios que hablan del poder de la primera impresión, de la importancia que tiene. Porque los seres humanos estamos programados biológicamente para evaluar a los otros seres humanos. Y acá muchos me pueden decir, bueno, sí, no habría que evaluar a las personas, Vladimir, no está bien. No importa si está bien o está mal. Ese es un juicio de valor nuestro. Nosotros tenemos que aprender a movernos en la realidad, nos guste o no nos guste. Y la realidad es que biológicamente todos nosotros estamos programados para evaluar y valorar a las otras personas desde distintos lugares. Lo que me transmite con su ropa, con la mirada, con la postura, lo que hace, lo que dice, si es confiable o no confiable, si sabe, si no sabe, si es inteligente o no es inteligente. Todas esas evaluaciones las hacemos todo el tiempo. Luego lo podemos condensar en una frase, me cae bien, me cae mal, tiene no sé qué que no me gusta, o tiene ese algo que sí me atrae o me gusta. Pero en el fondo todos evaluamos. Entonces, si está bien o está mal evaluar, discriminar, porque en el fondo es eso, discriminar. No en el sentido del racismo, sino la discriminación, que es la separación de distintas cosas en un conjunto. Entonces yo discrimino a las personas, aquel me parece inteligente, aquel me parece tonto, aquel me parece lindo, aquel me parece... Todos nos parecen algo. Luego, eso puede contrastar o no con datos, con la realidad, con resultados, o simplemente ser percepciones, intuitivas o no. Pero discriminamos, es natural. Otra cosa es usar esa discriminación luego para ejercer poder sobre el otro, excluirlo o incluirlo, lo que sea. Ese ya es otro asunto. Pero volviendo al punto, entonces, tenemos que, de entrada, nosotros estamos siempre transmitiendo un mensaje. Entonces, estás pagando ahora el precio de un mensaje que no sé si sos consciente que transmitís o no. Tu trabajo ahora es empezar a transmitir el mensaje que querés transmitir. Enviar la señal que querés enviar. Ese señor así, con esa ropa y esa mirada, quiere enviar esa señal. Él escribió hace mucho tiempo un libro que se llama Tus primeros 100 millones. Él es Daniel Peña. Es un magnate
del petróleo, entre otros negocios. Es decir, es un multimillonario. ¿Y por qué tomo esta imagen? Porque el hecho de que sea multimillonario ya también nos hace cambiar la percepción de él. Ah, bueno, pero entonces sí tiene con qué sostener esa mirada. Porque si de pronto fuera pobre y solamente consiguió ese traje prestado, se vistió y se sacó la foto, y nosotros lo supiéramos, cambia totalmente la percepción también. Entonces ya el contexto empieza a pesar. Pero la primera impresión, sin saber su historia, hace que nosotros rellenemos esa información. En su libro Peña habla mucho de negocios, que no es lo que nos importa ahora. Pero si querés un análisis de ese libro, lo vas a encontrar por acá en alguna de las tarjetas de este video. Lo que nos importa ahora es una frase que él utiliza en su libro, en la cual dice: hay dos tipos de personas, las que valen la pena y las que dan pena. En ese sentido, Peña está haciendo una discriminación muy simple, un tanto agresiva si se quiere, tal vez arrogante. Eso ya son juicios de cada quien. Bien, lo que a mí me parece arrogante, a ti te puede no parecerlo. Entonces, lo que él hace es una discriminación, personas que valen la pena y personas que dan pena. Luego, si uno sigue leyendo y desarrolla ese contenido, se da cuenta que él se refiere a personas que son capaces de generar resultados y que se atreven a afrontar los miedos, y las personas que no. Lo que él cataloga como personas fuertes y personas débiles, que de hecho muchos de nosotros lo hacemos, nos guste admitirlo o no. Y en ese sentido, lo que me importa es justamente abordar eso, porque ahí es donde está el precio del que te quiero hablar a la hora de comunicar. En un estudio de muchísimos, los investigadores tomaron información de muchas formas de comunicación, incluso digitales, para evaluar el poder de la primera impresión. Todas las investigaciones siempre apuntan a que la primera impresión es extremadamente importante, en el sentido de que las personas incluso tienden a quedarse con esa primera impresión cuando los datos posteriores la contradicen. Es decir, suponete que yo ahora, acá, mirándome sin conocerme, te puedo parecer seguro en este video. Esa es la primera impresión que te genero. De pronto después interactúas conmigo y te das cuenta que soy el más inseguro del mundo. Pero esa primera impresión todavía queda ahí grabada. Tarda en irse. Y yo tengo que ser bastante insistente en demostrarte lo contrario para que eso se vaya. Entonces, cuando tú apareces en un lugar, o cuando ves a una persona por primera vez, ya generaste una primera impresión sobre tu persona. Errónea o no errónea, eso ya no importa. El otro ya te evaluó. Ya se quedó con una imagen y tú hiciste lo mismo. En menos de un segundo lo hace el cerebro automáticamente porque está programado para eso, porque estamos programados para evaluar a los otros individuos porque siempre estamos buscando amenazas. Y necesitamos saber si esa persona es confiable o no es confiable, si me puedo acercar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera impresión es clave, porque se queda grabada. Vas a ir a una entrevista de trabajo, tu primera impresión es clave. ¿Por qué te arreglas para ir a una entrevista de trabajo? Casi nadie va así nada más a una entrevista, porque lo sabemos. Luego en el cotidiano ya no lo aplicamos tanto. Pero todo comunica. La no comunicación no existe. La ropa que te pones, los colores, los símbolos que usás, todo transmite algo. Transmite mi forma de pensar, mi ideología, absolutamente todo. Entonces, es importante empezar a hacer consciente todo lo que yo transmito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué me aporta? Porque ya estás pagando un precio por eso. Pero vamos a ir un poquito más. Porque la ciencia lo confirma. Eso es lo que quiero que te quede claro. No es porque yo pienso que. La ciencia lo dice, lo confirma, hay 1000 estudios. Yo te dejo uno. Busca más. Y vas a encontrar cientos. En todos los papers, revistas científicas y demás. Pero el concepto clave de este estudio en particular es lo que los autores llaman autenticidad verbal. La autenticidad verbal es transmitir justamente que yo soy auténtico. Que no estoy fingiendo ser algo que no soy. Evidentemente que eso no lo puedes saber del todo ahora. Entonces, de nuevo, estamos hablando de una percepción. Yo te lo tengo que transmitir. Tú lo tenés que transmitir. ¿Este se está haciendo o es? ¿Se hace el gracioso o es así su personalidad? ¿Se hace el serio o es así? ¿Sabe de lo que habla o está fingiendo?
Si uno logra en esa primera impresión transmitir esa autenticidad verbal, tiende a generar buenas sensaciones en el otro y los demás tienden a respetar eso. Y nosotros, cuando somos el público porque el otro nos habla, tendemos a respetar esa autenticidad. Pero enseguida empecemos a detectar contradicciones, eso se rompe. Si te perciben como alguien falso, como un farsante, como mentiroso, eso genera miedo a que ya seas una persona que está buscando algo más, que quiere mentir, embaucar, estafar. Entonces la autenticidad verbal es el segundo paso. Primero, entender el poder de la primera impresión. ¿Qué transmitís? Yendo al extremo en palabras de Dan Peña, si sos una persona que da pena o que vale la pena. Y la autenticidad verbal. Eso se entrena, porque querer parecer algo que no somos, y muchas veces caemos en eso. Todos queremos adaptarnos al entorno. Incluso modificamos nuestra conducta y nuestra forma de ser acorde al entorno. No actuamos igual en la fila del supermercado que en casa. Tendemos a ser mucho más educados en la fila del supermercado con desconocidos que dentro de nuestra propia casa. Todos lo hacemos, nos adaptamos. Actuamos de una manera en el trabajo, de otra manera en una entrevista, de otra forma en la calle, de otra forma en casa, de una manera con amigos, y así con todo el mundo. Todos lo hacemos. Sin embargo, dentro de todas esas máscaras, tiene que haber siempre un componente de autenticidad. No es solo que adapto mi conducta, sino que mi conducta tiene que ser adaptada así, pero no dejar de ser yo. Tengo que transmitir eso. Y eso es clave. Volviendo entonces a la imagen de Dan Peña, tenemos algunos conceptos que hay que establecer. Venderte a ti mismo o a ti misma es proyectar valor antes de abrir la boca. Todo el tiempo nos estamos vendiendo, más hoy en época de redes sociales. Y venderse no implica solamente que estés queriendo ganar dinero ofreciendo tu servicio o lo que sepas hacer. No me importa lo que sepas hacer, ya sea que hagas pasteles o tortas o como le llames, ya sea que hagas muebles, seas doctor o doctora, contador, abogado, escribano. No me interesa lo que hagas. Pero es importante que inclusive cuando no querés vender nada, ni ofrecer nada, estás ofreciendo tu imagen. La foto que publicás en una red social, en Instagram, en TikTok, en Facebook, está vendiendo algo porque la elegís, porque la encuadrás, porque te fijás que no se vea la papada, o porque elegís la ropa o el encuadro que no se vea la pared que está fea, o lo que sea. Entonces, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Ahora el asunto es analizar para qué, por qué y cómo. Entonces, ¿qué proyecto yo antes siquiera de abrir la boca? Cuando mirás mi imagen así como estoy ahora, ¿qué te transmito? Evalúame a mí, pero luego evalúate a ti mismo o a ti misma. Cuando llegás a un lugar, ¿qué ven los otros? Proyectar seguridad en cada cosa que haces. Proyectar seguridad no es ser arrogante, yo sé todo, yo puedo todo, no necesito de nadie. No, eso es estupidez. Proyectar seguridad es eso, seguridad. Quiero intentar esto, quiero probar esto, o hablo con convicción. No quiere decir que sea necio, cerrado, que no escuche y que no esté dispuesto o dispuesta a reflexionar y cambiar de opinión. Pero sí que soy una persona que sabe lo que quiere, lo que busca o que incluso se atreve a probar cosas. Transmitir seguridad es eso, no tiene mucho misterio. Pero si yo voy a hacer una cosa, otro opina algo distinto y ya cambio y me perciben como manipulable o débil, entonces ahí yo ya pierdo espacio en ese imaginario de los demás. ¿Por qué? Porque las personas tienden o tendemos, todos, a respetar a las personas que son seguras de sí. Y no tomamos muy en cuenta o incluso podemos burlarnos, reírnos, apartar o no escuchar a las personas que percibimos como débiles. Aunque no lo sean, pero las percibimos así y eso ocurre. Fíjate las interacciones, fíjate cómo se percibe cada persona y qué es lo que ocurre en esas interacciones y te vas a dar cuenta de lo que hablo. Es muy simple, muy fácil. Lo que frena a las personas y transmite inseguridad, bueno, son algunas cositas que te voy a dejar ahora y que puedes evaluar a ver qué tanto aplican a tu personalidad. Evitación por miedo. En esto caemos todos. Pero ¿qué cosas evitas hacer
decir, expresar, porque tenés miedo. O qué cosas haces que no querés hacer porque tenés miedo a que te rechacen, a que no te quieran. Apego a la seguridad. Bien, está muy relacionado con lo anterior. Buscar seguridad es una de las cosas más limitantes. Estamos programados para eso. Todo el tiempo buscamos seguridad, es natural. Todo animal busca seguridad. Bueno, ahora tenemos que buscar un poquito de la incertidumbre. Dependencia de la validación externa. Una cosa es que me guste que me validen externamente. Todos lo queremos, somos seres sociales, buscamos esa validación externa porque la necesitamos. Así se mueve el mundo, así se mueve la sociedad. Pero una cosa es que yo entienda la importancia de esa validación externa y otra cosa es que yo funcione en dependencia de esa validación externa. Porque ahí yo voy a condicionar todo mi comportamiento para obtener esa validación. Entonces, si tengo que decir una opinión que no es muy popular, me callo. Si tengo miedo que se rían, entonces ni siquiera expreso una idea o propongo algo. O por el contrario, acato y hago cosas que no quiero hacer, buscando que los demás me validen. En vez de decir, no, no quiero. Prefiero quedarme acá o no hacer esto. ¿Se entiende? Es importante. Entonces, una cosa, entender la importancia de la validación externa y otra cosa es funcionar de manera condicionada, buscando constantemente esa validación. Esto siempre remite mucho a la infancia y en general se requiere un entrenamiento bastante intenso para cambiarlo, terapéutico de hecho. Pero es importante de momento que por lo menos lo evalúes y puedas darte cuenta si te está afectando o no y hasta qué punto. Parálisis por análisis, es decir, que empiezo a pensar y pensar y pensar si hago, si no hago, si hago, si no hago, qué va a pasar, qué no va a pasar y al final entonces quedo paralizado, no hago. En contraparte, ¿qué cosas transmiten seguridad? Bueno, puntos opuestos. Tomar decisiones, bien, en vez de evitar por miedo, bueno, decido y actúo, midiendo riesgos, esto es no ir a lo idiota, no se trata de ir a lo imbécil y hacer cualquier estupidez, tengo que medir riesgos, pero aún así tomar acción. Afrontar la incertidumbre y evaluar los riesgos. Entonces me desapego de la seguridad. Independencia de la evaluación externa con valoración crítica, que es lo que acabo de decir. No dependo de la validación, pero sí críticamente valúo qué obtengo, qué no obtengo, cómo, por qué. Y entonces actúo de una manera más acorde. Análisis medido y acción planificada. En vez de paralizarme por el análisis, sí tengo que analizar las cosas, pero tengo que poner un límite. Y luego actúo. Esto se entrena. Y para que esto sea lo más fácil posible para ti, todos los días envío un correo gratuito en el cual recibís un tip, una técnica, un ejercicio, algo para aplicar que te sirva para desarrollar estas cualidades de las que estamos hablando. Solamente con tu nombre y tu correo vas a tener acceso a estos mails diarios y además a una masterclass en la cual voy a trabajar muy a fondo todos estos conceptos con ejercicios clave que te van a permitir empezar a ver resultados ahora. Vas a encontrar el enlace para acceder a la masterclass y a los mails diarios en la descripción de este video o en el comentario fijado. Es importante que te mires a ti mismo o a ti misma y te preguntes ¿qué transmitís con la primera impresión? ¿Qué mensaje envías antes de abrir la boca? ¿Qué percibe la gente cuando apareces o llegas a un lugar? Entonces, algunos tips básicos, por lo menos para transmitir seguridad, pero que no sustituyen al entrenamiento para que esto se genere de manera orgánica y natural, son postura erguida, bien espalda recta, frente en alto. No a lo bruto, pero sí una postura erguida, en donde el que te ve no te percibe como minimizado o minimizada, sino por el contrario, seguro. Pecho hacia adelante, no de forma exagerada, pero sí marcando presencia. Mirar a los ojos al hablar de manera intermitente. ¿Por qué? Porque mirar sostenidamente a los ojos a los demás incomoda, pero sí tenés que mirar a los ojos porque eso genera conexión. Y esa mirada tiene que ser intermitente en el sentido de que la vas cambiando de una persona a otra, si hay más de uno, para incluirlos a todos. Bien, eso se entrena y es parte del entrenamiento en altas capacidades de comunicación. O bien, desenfocando la mirada para pensar, reflexionar o mirar objetos del entorno.
Al principio esto puede surgir de manera fingida, pero cuando trabajas la seguridad interna, cuando realmente entrenas todo esto, sale de manera natural. De hecho, a la mayoría de las personas ya les sale de manera natural. Pero es importante, por lo menos, para trabajar las primeras impresiones, tener en cuenta eso. Hay personas que sí tienen mucha dificultad para mirar a los ojos, por ejemplo, y siempre hablan con la mirada gacha o desviada. O te puede pasar a ti, por ejemplo, a la hora de tener una conversación difícil, o confesar algo, o tener que plantear alguna cuestión complicada. Ahora, otra cosa importante es cómo te comparas con los demás. ¿Cómo actúas cuando hay alguien más seguro, capaz o competente a tu lado? ¿Qué se despierta en ti cuando hay alguien que sentís que te opaca? ¿O porque es más gracioso, o graciosa, o inteligente, o que sabe más, o que le cae mejor a los otros, o que tiene una mejor historia que la tuya, o que tiene más dinero, o mejor ropa, o mejor auto? ¿Qué se despierta en ti? Teniendo en cuenta todo eso, algunos tips básicos: escuchar con atención. Quien escucha domina una conversación porque tiene más información y luego, aprendiendo el arte de preguntar, puede hacer preguntas clave para que esa conversación fluya, sin siquiera ser el centro de atención. Entonces, escuchar es importante y conectar desde esa escucha. Hablar con convicción. Eso no quiere decir, como ya dije, ser necio o necia, pero sí saber de lo que se habla. Y si un tema sentís que no lo dominás, aprendé del tema. No hables solo por opinar como hace todo el mundo, pero sí transmití tu convicción respecto de lo que sea que se esté hablando. Recibe críticas sin perderte. Las críticas sobre lo que expresás, o sobre tu ropa, o sobre lo que sea, no las tomes personales. Son solamente la opinión de alguien más. Eso no quiere decir que vas a ignorar todo. Por eso digo sin perderte, ni para un lado ni para el otro. No te las tomes de forma personal, que te hieran y te afecten negativamente, pero tampoco las ignores del todo. Aprende a filtrar qué crítica, si realmente tiene una cuota de razón y que te ayuda para aprender algo, mejorar o lo que sea, y cuál crítica realmente no sirve para nada. Esto, evidentemente, es fácil de decir y difícil de hacer, pero se entrena y lo podés ir aplicando poco a poco. Deja de buscar gustar. Esta es una de las más difíciles, pero es de las principales. Porque si buscas gustar, estás a merced de los demás. Todo el tiempo estás delegando o relegando, si se quiere, tu poder a los otros. Porque estás en función de lo que crees que ellos quieren, o de lo que crees que ellos buscan en ti, o lo que ellos van a aceptar. Se requiere trabajar la autenticidad, no para ser una persona que todo el tiempo confronta, o que busca no gustar, o que busca provocar, sino una persona que transmite lo que quiere transmitir sin estar buscando esa aprobación. Puede llegar o no llegar. Son cosas diferentes. Mientras busques todo el tiempo gustar, y en eso caemos todos porque es parte de nuestra naturaleza, vas a estar a merced de los demás. Esto hay que matizarlo y entrenarlo, pero es importante que evalúes hasta qué punto lo buscas y cómo te afecta. La seguridad no se impone, se irradia. Quiero que te tomes unos segundos para pensar esa frase. Y esto nos lleva al punto con el cual inicié el video. Hay un precio que pagar. Y por eso la carta de la autenticidad verbal tiene esta imagen. Tenés allí una persona que es el centro de atención, en donde hay quienes lo ven de manera positiva y quienes lo ven de manera negativa. Y esa imagen de ese personaje allí en el centro, ¿qué te transmite? Si fuese esa la primera impresión. Parece un idiota, creyéndose mejor que los demás, un arrogante, un egocéntrico. Entonces el precio a pagar acá es que no le vas a gustar a todo el mundo. Es perder el miedo a caer mal. Le vas a caer mal a muchas personas por distintas cosas, que ni siquiera tienen que ver contigo a veces. Solamente por cómo te vestís, puede a alguien no gustarle. Por tu opinión política, aunque ni siquiera estés intentando imponerla, solamente porque la sepan ya pueden simplemente rechazarte. Por tu opinión religiosa. Entonces, hablar con seguridad implica
aceptar la posibilidad de ofender al otro inclusive sin tener la más mínima intención de ofender a nadie ni de imponer nada. Pero a veces, solo por expresar tu opinión en algo, otra persona se puede sentir totalmente ofendida. Y puede ser con algo tan estúpido como decir que un equipo de fútbol o de cualquier deporte es horrible y juegan horrible, o lo hicieron muy mal en tal temporada, o que tal equipo es mejor que otro. Eso solo ya puede servir para que otras personas se enojen y te rechacen y les caigas mal. Y en algunos contextos puede incluso hasta generar peleas. Entonces, la clave principal que quiero que te quedes de este video es que la autenticidad verbal es imprescindible para generar conexión con las otras personas, autoridad en el sentido de que te escuchen y te tomen en cuenta, poder en el sentido de que no pierdas autonomía, pero también tiene el precio de que tenés que aprender a lidiar con no gustarle a todo el mundo, con poder caer mal, incluso por mantener tu convicción o ser firme en algo. Eso no quiere decir que vas a estar buscando la confrontación, pero sí aprender a lidiar con ese enojo, rechazo o molestia de las otras personas hacia ti. El ir por el otro camino, querer caerle bien a todo el mundo, te lleva a la invisibilidad, a que nadie te tome realmente en cuenta y a ser percibido o percibida como una persona débil. Y las personas débiles no son respetadas. Si esto te parece que aporta valor a otras personas, te invito a que lo compartas, a que le des me gusta, a que dejes tu comentario, tu opinión, tus preguntas, y así poder expandir más esto, generar otros videos, o inclusive trabajar más a fondo algunos temas que de pronto algunas personas necesitan comprender más a fondo. Como una persona me enseñó hace mucho tiempo, si le caes bien a todo el mundo, es que algo estás haciendo mal.